Buenas noches, compañeros y tutor. Me llamo José Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y el día de hoy voy a hacer la explicación del ejercicio final, solución del problema planteado para la asignatura de análisis de circuitos. Los integrantes son José Basilio Moreno Carranza, Luis Danois Reynoso y Jonathan Alexander Ortiz. Tutor Ángel Alejandro Rodríguez. Y el problema nos dice: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlante de 6 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces aquí tenemos las 3 bandas y el circuito amplificador. Trabajo a realizar: diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda: pasabajas de 0 a 500 Hz, pasabandas 1 de 500 Hz a 2500 Hz y pasabandas 2 de 2500 a 10000 Hz, pasaaltas de 10000 Hz, lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes los cuales tienen una impedancia de 10 ohmios cada uno. Entonces aquí en el grupo definimos un rango de frecuencias. Tenemos que el filtro pasabajas va a ir de 20 a 2500 Hz, el pasabanda va a ir de 2500 a 10 kHz y el pasaalta va a ir de 10 kHz a 20 kHz. Aquí en el diseño del filtro pasabajas entonces tenemos los cálculos. Ya vimos que la resistencia que vamos a utilizar en los parlantes es de 10 ohmios y aquí la frecuencia de corte es de 2500 Hz. Aquí lo que hacemos es hallar la bobina con los valores que tenemos y nos da una bobina de 636 microhenry. El circuito es este que se muestra aquí. Entonces aquí tenemos la señal de 5000 Hz. Aquí tenemos la bobina en serie con la resistencia de 10 ohmios. Y aquí está la punta de prueba para ver la señal. Al simular únicamente el filtro pasabajas, tenemos esta señal donde claramente podemos ver que se hace un corte en promedio a unos 2.5 kHz. Ahora el diseño del circuito pasabanda. Entonces para este diseño del circuito pasabanda tenemos que la frecuencia 1 es de 2500 Hz y la frecuencia 2 es de 10000 Hz. Luego calculamos el ancho de banda que nos da 7500 Hz. Hallamos el valor de la bobina, 212 microhenrios. Hallamos la frecuencia de resonancia de este circuito, que es un circuito pasivo de segundo orden, y podemos hallar la frecuencia de resonancia porque contiene una bobina y un condensador. La frecuencia de resonancia es de 6250 Hz. Después de que tenemos estos valores, hallamos el valor del condensador, que es de 3 microfaradios. Diseñamos el circuito, entonces tenemos nuestro condensador de 3 microfaradios, nuestra bobina de 212 microhenrios y nuestra resistencia, que son 10 ohmios. Aquí tenemos nuestra punta de prueba para ver la señal y obtenemos nuestro filtro pasabaja. Aquí podemos ver como el factor de calidad es inferior a 1, podemos ver que no hay simetría en los límites laterales de esta señal. Aquí tenemos que el factor de calidad es igual a 0,83, por eso los límites laterales no tienen simetría. El filtro pasaaltas, entonces tenemos aquí también un circuito con resistencia y bobina. Hallamos el capacitor. Primero tenemos la fórmula de la frecuencia de corte y hallamos la bobina. Nos da un valor de 1,5915 milihenries. Aquí tenemos el diseño del circuito, nuestra resistencia de 10 ohmios y nuestra bobina de 1,591 microhenries. Al simular, aquí tenemos nuestra señal y claramente nos muestra que es un filtro pasaaltas. Si vemos aquí, pues está dentro de los rangos que se establecieron inicialmente por el grupo para el diseño. Aquí ya tenemos nuestro ecualizador de audio completo, entonces tenemos aquí una frecuencia de 20000 Hz a 5 voltios,
Tenemos nuestro filtro pasabajas, nuestro filtro pasabanda y nuestro filtro pasaltas. Aquí tenemos las puntas de prueba para ver las señales. Cuando simulamos ya esto, entonces podemos ver aquí nuestro filtro pasabajas, que es esta señal verde, nuestro filtro pasabanda, que es la señal roja, y nuestro filtro pasabanda, que es la señal azul. Aquí ya en el simulador tenemos entonces, podemos ver que por ejemplo para esta, aquí donde tenemos nuestro cursor 1, tenemos que para esa señal está aproximadamente en 2500 Hz. Es el promedio que habíamos calculado para la frecuencia de corte del filtro pasa baja. Si miramos aquí para el filtro pasabanda, entonces vamos a tener también un promedio que está entre 2,4 kHz y los 12 kHz. Entonces aquí tenemos nuestra frecuencia, nuestro filtro pasabanda, y aquí podemos ver nuestro filtro pasa altas. Nuestro filtro pasa altas. Nuestro filtro pasa altas. Nuestro filtro pasa altas, que está superior a los 10 kHz. Aquí tenemos nuestro circuito diseñado de acuerdo a los componentes calculados. Eso es todo, muchas gracias.